Estados Unidos ha entrado oficialmente en el conflicto entre Israel e Irán, y esto no es solo una guerra, esto podría convertirse en la tercera guerra mundial. Estados Unidos acaba de decirle a Irán: evacúen Teherán inmediatamente. Eso solo significa una cosa: Estados Unidos se está preparando para una acción seria, y China les ha dicho a sus ciudadanos que abandonen Israel lo antes posible. Eso no es casual, algo grande se avecina. Si estás cerca de Medio Oriente, lo siento, estás en problemas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde puedes estar realmente seguro? El reloj marcaba las 2:40 de la madrugada, cuando el cielo de Irán se partió en dos. Sin aviso, sin tregua, sin piedad. Bombarderos invisibles cruzaron el horizonte. Y en cuestión de segundos, uno de los ataques más temidos de la historia se hizo realidad. Estados Unidos no lanzó amenazas. Lanzó bombas. ¿La razón? Detener lo que, según ellos, era una amenaza nuclear inminente. Pero lo que ocurrió esa noche cambió el equilibrio del poder mundial. Esto no es ficción. Esto no es una película. Es real. Es reciente. Y tú estás a punto de descubrirlo todo. A mediados de junio de 2025, el mundo ya sabía que algo se estaba gestando. Las tensiones entre Israel e Irán estaban al borde de estallar. Pero lo que nadie imaginaba era que Estados Unidos, en silencio, estaba preparando una intervención directa. Todo comenzó con un ataque masivo de Israel el 13 de junio. Aviones F-35 y drones furtivos sobrevolaron Irán y lanzaron bombas de precisión sobre Natanz, Isfahan y otros complejos nucleares. Irán respondió con una lluvia de misiles sobre territorio israelí, y el mundo contuvo la respiración. Pero el verdadero punto de quiebre estaba aún por venir. En Washington, los informes de inteligencia eran alarmantes. Irán había ocultado parte de su programa nuclear en instalaciones subterráneas inaccesibles. La Casa Blanca, sin consultar al Congreso, dio luz verde a la operación Martillo Silencioso, un ataque aéreo directo, quirúrgico, pero demoledor. El reloj avanzaba. El Pentágono lo tenía todo listo. El 22 de junio, en total secreto, bombarderos B-2 Spirit despegaron desde una base en Missouri. Su destino, las entrañas del programa nuclear iraní. Volaron sin ser detectados, atravesando continentes y el silencio de la noche. En paralelo, misiles Tomahawk fueron lanzados desde submarinos estadounidenses en el Golfo Pérsico. A las 2:40 de la mañana, hora local en Irán, el primer blanco fue Natanz. Luego, Fordo e Isfahan. Las bombas GBU-57, diseñadas para perforar búnkeres a más de 60 metros de profundidad, cayeron con una precisión devastadora. Las explosiones sacudieron la tierra y el cielo. Las instalaciones quedaron reducidas a escombros. Algunas fuentes aseguran que científicos y técnicos murieron dentro de los túneles sin posibilidad de escape. Las defensas aéreas iraníes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Para cuando se dispararon los primeros misiles antiaéreos, los B-2 ya estaban de regreso. Irán quedó en shock. Y el mundo también. El motivo oficial del ataque fue contundente: detener el avance acelerado del programa nuclear iraní. Según informes filtrados por agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes, Teherán había acumulado suficiente uranio enriquecido como para fabricar varias armas nucleares en cuestión de semanas. Aquello que durante años fue solo una posibilidad, se había convertido en una amenaza inminente. Además, Irán se había negado sistemáticamente a cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, impidiendo inspecciones en instalaciones clave y limitando el acceso a sus plantas nucleares subterráneas. Para Washington, esta actitud no dejaba lugar a dudas: Irán estaba ocultando algo, y no se podía seguir esperando. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no titubeó. Calificó la operación como un éxito espectacular y aseguró que se trataba de un acto de defensa preventiva. No podíamos permitir que un régimen como el iraní tuviera acceso a armas nucleares. No había más opción, afirmó. Su mensaje fue claro: actuaron antes de que fuera demasiado tarde. Pero tras esa declaración oficial, se escondían razones aún más profundas. Porque este no fue solo un ataque contra centrifugadoras y laboratorios nucleares. Fue también un golpe directo contra la influencia regional de Irán, una advertencia enviada a todos los actores del tablero geopolítico de Medio Oriente. Desde hace años, Irán se había consolidado como el gran poder chiita en la región, con tentáculos en Irak, Siria, Yemen y Líbano. Su apoyo económico, militar e ideológico a grupos armados como Hezbollah, las milicias iraquíes o los hutíes en Yemen, le había permitido expandir su influencia más allá de sus fronteras. Y eso, para Washington, era inaceptable.
Particularmente preocupante era su amenaza constante a Israel, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Con misiles desplegados cerca de las fronteras israelíes y un discurso abiertamente hostil, Teherán se había convertido en una amenaza directa. El bombardeo fue el mensaje más claro posible: Estados Unidos protegerá a Israel a cualquier costo. Además, en el contexto interno estadounidense, la decisión tenía otro matiz. En medio de un año electoral tenso y polarizado, la operación militar ofrecía una imagen de liderazgo fuerte y decidido. Un presidente que no dudaba en tomar decisiones drásticas para proteger los intereses de su país. Aunque muchos lo criticaron, otros lo aplaudieron como un acto de valentía. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Algunos exfuncionarios y analistas internacionales advirtieron que este ataque podía ser un error histórico. Lo que comenzó como una acción preventiva, podría terminar en una guerra sin fin, dijo un ex embajador en Irán. Porque nadie puede prever con exactitud cuál será la respuesta de un país herido, humillado y con aliados poderosos en la sombra. La razón detrás del fuego no fue una sola. Fue una mezcla explosiva de miedo, poder, política e historia. Y ahora, con las llamas aún ardiendo, el mundo se pregunta si este incendio puede apagarse o si lo peor está por venir. Las repercusiones fueron tan rápidas como impredecibles. Apenas unas horas después del bombardeo estadounidense, Irán prometió una venganza devastadora. El régimen iraní convocó a una reunión de emergencia con sus máximos líderes militares, mientras las sirenas seguían sonando en las principales ciudades del país. El país estaba en máxima alerta, y el temor a un nuevo ataque era real y creciente. Las milicias aliadas de Irán, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, las fuerzas chiitas en Irak y Siria, comenzaron a movilizarse como un enjambre dispuesto a atacar desde todos los flancos. En Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, se activaron los sistemas antimisiles, y la población civil fue instruida para permanecer cerca de refugios subterráneos. Israel sabía que si Irán respondía, ellos serían los primeros en pagar el precio. Mientras tanto, Estados Unidos no mostraba señales de dar marcha atrás. Todo lo contrario. El Pentágono envió 2 portaaviones adicionales al Golfo Pérsico, junto con destructores, aviones de reconocimiento y más tropas. Los cielos del Medio Oriente volvieron a llenarse de ruido metálico, de amenazas invisibles. El mundo miraba con miedo y con impotencia. El precio del petróleo se disparó en cuestión de minutos, rompiendo récords no vistos desde la guerra de Irak. Las bolsas de valores del mundo entraron en pánico. Las aerolíneas suspendieron vuelos hacia Oriente Medio. Y las alarmas de un conflicto global comenzaban a sonar en las capitales más poderosas del planeta. En la ONU, la escena era caótica. Rusia y China acusaron a Estados Unidos de haber cruzado una línea roja sin retorno, calificando el ataque como una provocación irresponsable que puede incendiar el mundo. Francia, Alemania y otros países europeos pidieron contención, pero sus voces parecían perderse en medio del estruendo diplomático. Nadie quería una guerra, pero nadie parecía capaz de detenerla. Y mientras los líderes discutían, en las calles de Irán reinaba la indignación. Las imágenes que circulaban en redes sociales eran devastadoras: cráteres de varios metros de profundidad, cuerpos cubiertos de polvo, familias llorando frente a edificios destruidos. Una nación herida, pero no vencida. Una población humillada, pero decidida a resistir. En Estados Unidos, el ataque también dividió a la nación. Las protestas estallaron en varias ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Manifestantes denunciaban que el presidente había violado la Constitución al lanzar un ataque sin aprobación del Congreso, y advertían que el país estaba entrando en una guerra sin fin, sin consenso y sin una estrategia clara de salida. Aún no ha comenzado una guerra total. No se han lanzado más misiles. No se han invadido territorios. Pero todos lo sienten, todos lo saben: la paz ha muerto. Y la pregunta que se repite en titulares, análisis y conversaciones es siempre la misma. ¿Qué hará Irán? ¿Responderá con toda su fuerza, o esperará el momento exacto para golpear donde más duela? El rugido de la primera bomba aún resuena. Y el mundo contiene el aliento. ¿Estamos ante el inicio de una tercera guerra mundial? ¿Responderá Irán con fuego, o con estrategia? ¿Fue este ataque una advertencia, o el primer paso de algo mucho más oscuro? ¿Quién gana realmente en esta guerra de intereses, petróleo y poder? ¿Y quién pagará el precio más alto? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estás a favor o en contra del bombardeo? ¿Crees que Irán responderá con todo? Suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades que otros callan.
Activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo capítulo. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con el mundo. Porque esta historia no ha terminado. Apenas está comenzando.